todo lo que era el negocio jurídico. Ahora bien, hoy vamos a hablar qué es un contrato civil. Un contrato civil es cuando dos o más personas deciden plasmar el negocio que han acordado en un contrato. En un contrato donde van a quedar establecidos los derechos y obligaciones de las partes. Ese contrato civil va a constituir la fuente de obligaciones para ambos contratantes. Y por ello se establece que a través del contrato civil tienen que quedar plasmados los negocios jurídicos lícitos. Cuando se refiere a lícitos, es que deben de cumplir con los requisitos legales que establece la ley. ¿Sí? Ahora bien, también les voy a explicar el día de hoy cuáles son los principios que regula la doctrina y qué es lo que establece nuestro Código Civil, que son principios sumamente importantes para la validez del contenido de un contrato. Por ejemplo, el consentimiento, la declaración de voluntad de los contratantes. Cuando ustedes lleven su curso de derecho notarial, les van a enseñar, el profesor que usted o profesora que ustedes tengan, les van a enseñar cómo se elaboran las escrituras públicas. Pero algo muy importante de una escritura pública que no puede faltar es la manifestación de voluntad de los otorgantes de esa escritura y al final de la escritura la aceptación del contenido de todas las cláusulas que contienen los diversos contratos. Esos son elementos esenciales que tienen que existir en todo contrato. Hoy les traigo una presentación, como siempre. No puedo, cuando se está presentando las diapositivas, aunque tengan dudas a media presentación, no lo puedo interrumpir. Entonces les sugiero que lo anoten y al terminar la presentación, con mucho gusto respondo todas las dudas que ustedes tengan. ¿Sí? Aquí hay una pregunta ya en el chat. ¿Qué quieren? ¿Qué es lo que dice? Ah, no, estos son de ellos. Bueno, antes de empezar con la presentación, antes de que se me olvide, quiero recordarles algo. En el Classroom se les pidió por favor que compusieran sus nombres, que estén completos sus nombres o apellidos. ¿A qué se debe? Que en el Classroom aparecen seudónimos o solo un nombre y un apellido, o solo un nombre y bueno, si solo tiene un nombre, pues está correcto, pero si su nombre propio y apellido comprende dos nombres y dos apellidos, por favor, arréglenlo. Yo tengo aquí una lista de la sección B, donde hay todos estos alumnos que no lo han resuelto. Tengo toda esta lista. Por favor, arréglenlo. En el próximo día de clases voy a tener que dar el nombre de todos los que tienen sin resolver esa situación. Así que por favor, sí me urge que arreglen su nombre que aparece en Classroom. ¿Puedo mandar en Classroom qué cosa? No, yo lo que quiero es que lo resuelvan, por favor.
la lista. No, ustedes revisen si está su nombre completo, su apellido, si no están usando diminutivos, si no están usando seudónimos. O sea, Sí. yo necesito que esté claro su nombre y su apellido en el claro y su número de carnet. Así que, por favor. Bueno, entonces vamos a entrar a la presentación y anotan sus preguntas y al final, con mucho gusto, vamos a platicar y se las respondo. Muy buenas noches. Vamos a trabajar con nuestro siguiente punto del curso de Derecho Civil 4. Nos corresponde lo relativo a las nociones generales del negocio jurídico contractual. ¿Cuál es la definición de un contrato civil? ¿Qué es un contrato civil? Por supuesto, estamos ubicados dentro del derecho privado, ¿verdad? Porque el derecho civil corresponde al derecho privado. Entonces, ¿qué es un contrato civil? También es un negocio jurídico, pero este negocio jurídico es bilateral. O sea, tienen que ponerse de acuerdo dos personas o más personas o dos partes para la celebración de un negocio jurídico. Y por supuesto, la definición dice que ese acuerdo debe ser constituido por todas las personas que intervienen y eso lo tienen que haber hecho de manera consciente y libre de voluntades entre todas las partes que participan en la celebración del contrato civil. Estas personas en igualdad de derechos ante la ley, que fundado en una causa lícita, porque el contrato civil tiene que estar enmarcado dentro de lo que la ley establece, lo que la ley permite, para que produzca los efectos jurídicos idóneos para crear el negocio jurídico que desean plasmar en el contrato. ¿Cómo puede crearse un negocio jurídico? Pues definitivamente ese acuerdo de voluntades lo van a dejar plasmado en un contrato. Por ejemplo, dos amigos o tres amigos se ponen de acuerdo en celebrar una sociedad porque deciden poner un negocio, por ejemplo, de zapatos. Entonces van a crear una sociedad. Para crear esa sociedad va a estar dentro de todo lo que el código mercantil, el código de comercio regula para la creación de esa sociedad. O bien ya tienen un contrato para modificar, tienen un contrato de arrendamiento, pero hay ciertas condiciones del contrato que celebraron que quieren cambiar. Quieren modificar el contrato de arrendamiento, por ejemplo, la renta. Entonces, celebran otro contrato para hacer los cambios que ellos necesitan, incluso si quieren modificar el monto del alquiler, pueden hacer la modificación a través de otro contrato. En el contrato civil también pueden transmitir derechos. Por ejemplo, un contrato de cesión de derechos. Yo compré una acción de un turicentro y ya no me interesa tenerlo. Entonces lo quiero negociar, lo quiero vender y hago la cesión de mi derecho del turicentro hacia otra persona. O bien extinguir obligaciones de naturaleza patrimonial.
ya quiero liberar a un acreedor de su deuda, ya me lo pagó, ya me cubrió la totalidad de lo que me debía, entonces quiero extinguir yo ese contrato, darlo por terminado, y para eso hago un contrato de carta total de pago, para dar por finalizado el contrato. Entonces se pueden extinguir obligaciones. O bien tengo una sociedad y quiero dar por terminado esa sociedad, ya que cada quien tenga su parte, entonces se hace una liquidación de la sociedad. Entonces se extinguen obligaciones a través de la celebración de otro contrato. Entonces, digamos que el contrato civil, hay contrato cuando dos o más personas convienen o consienten en crear, modificar o extinguir una obligación. La ley dice que para que exista un contrato civil, tienen que haber dos o más personas. O sea, lo mínimo para hacer un contrato civil es de dos personas. Por eso es un negocio jurídico bilateral. O más personas. La ley no dice cuántas más personas pueden existir en la celebración de un contrato. Por ejemplo, hay un contrato de compraventa de unas personas que a través de intestado se les transmitió el derecho de propiedad. O sea, falleció el papá, dejó un inmueble, entonces a través de un sucesorio intestado adquirieron el derecho de propiedad, pero como eran 6 hermanos, de manera universal se transmite un intestado. Entonces, en el Registro General de la Propiedad, concluido el trámite sucesorio, va a aparecer a nombre de los 6 herederos el inmueble. Entonces ellos deciden venderlo para repartirse el valor de la venta del inmueble. Para celebrar ese contrato de compra-venta, tienen que firmar todos los herederos, o sea, los 6 copropietarios. O bien a través de una escritura de mandato, cada uno de los copropietarios tendría que disponer de su parte alícuota, transmitiéndolo al que va a firmar el contrato. Pero tendría que haber todavía otro instrumento público con el cual facultan al representante legal que va a firmar el contrato en nombre de todos los hermanos para que pudiera hacerse. Pero la ley dice que el contrato lo pueden celebrar 2 o más personas. O sea, no establece qué límite de personas puede participar. En el contrato siempre tiene que haber acuerdo de voluntades. Y ese acuerdo de voluntades plasmado en el contrato es lo que va a generar las obligaciones entre las partes. ¿Cómo es que se da esto? ¿Qué obligaciones tienen las partes? En todo contrato hay cláusulas, se llaman cláusulas esos acuerdos que quedan plasmados en los contratos. Y esto se lleva a cabo en igualdad de derechos para ambas partes, ¿verdad? Como hubo un acuerdo de voluntades, ahí se va a definir cuál es el derecho y cuál es la obligación de cada parte. Entonces, eso va a quedar plasmado en el contrato. Es decir, en el contrato aparece la conjunción de los consentimientos de 2 o más personas. Quiere decir que en el contrato
va a quedar plasmado lo que las dos partes decidieron de manera libre, sin presión, sin vicios de ninguna naturaleza, sino que es la expresión total de la voluntad de las partes que intervienen en el contrato. Y ese contrato, una vez firmado, ¿para qué va a servir el contrato? La finalidad es el que va a ser fuente de obligaciones entre las partes que firmaron ese contrato. Fuente de obligaciones. ¿A qué se refiere eso de fuente de obligaciones? Que si una de las partes incumple con lo acordado en el contrato, entonces, si de manera voluntaria no quieren cumplir una de las partes su obligación, pues pueden acudir a una acción legal para exigir el cumplimiento. Por supuesto, todo contrato debe ser lícito y posible. ¿Sí? La celebración del contenido del contrato tiene que estar dentro de la ley y que sí sea realizado. Pongamos un ejemplo, en un contrato de arrendamiento, intervienen el propietario y el que va a arrendar el inmueble. Hay derechos y obligaciones de ambas partes. El propietario le va a ceder al inquilino el uso del bien durante el tiempo del contrato y de acuerdo a las cláusulas del contrato. Si el inquilino, por ejemplo, no paga la renta durante 2 meses, es su obligación pagar la renta en las fechas establecidas de acuerdo al contrato, pero si no cumple con ese pago, entonces el propietario tiene el derecho de pedir la desocupación del inmueble para recobrar el uso, goce y disfrute de su bien, ¿verdad? Que él había a través de un contrato, se lo había dado en uso al inquilino. Entonces, si esa fuente de obligación, la fuente de obligación es el contrato. En el contrato quedó plasmado los derechos y obligaciones de ambas partes. Si una no cumple, la otra parte tiene el derecho de exigir el cumplimiento y si no paga, entonces a proceder a través de una acción judicial a exigir el cumplimiento de esa obligación. ¿Qué características tiene el contrato? En primer lugar, debe haber un consentimiento común de todas las partes que intervienen en el contrato. Yo vi un caso en el cual unos copropietarios hicieron un negocio jurídico, vendieron la propiedad y todos estuvieron presentes a la hora de la celebración del contrato de arrendamiento. Todos manifestaron su consentimiento ante el notario que elaboró la escritura pública. Entonces, firmaron la escritura pública haciendo la transferencia del derecho a propiedad, recibieron el pago del inmueble y el notario procedió a la inscripción registral de la propiedad. Y construyeron un edificio en ese terreno. Pasado un tiempo, ya había sido construido el edificio, resultó que uno de los copropietarios no había firmado la escritura pública. No había plasmado con su firma el consentimiento para la venta de la propiedad.
Entonces se procedió a un juicio de nulidad de ese negocio jurídico por falta de consentimiento de una de las personas, de una de las partes. Y definitivamente no constaba, no se dio cuenta el notario, no se dio cuenta ninguna de las partes, que de los 6 que tenían que firmar, de los 6 vendedores que tenían que firmar el contrato, uno no había firmado. Imagínense lo delicado que es este aspecto del consentimiento. Lo delicado que es el ser un notario, dar fe pública en un instrumento público, de que todas las partes estuvieron de acuerdo y le dieron lectura al instrumento público y lo firmaron, y que falte la firma de una de las partes, es realmente delicado. Ustedes en su curso de Derecho Notarial van a volver a ver todo esto que yo les voy a estar enseñando en este curso. Otra característica importante, la creación de una obligación que tiene fuerza de ley entre las partes. Lo que les mencionaba. Una vez creado en un contrato, la obligación corresponde a ambas partes. Y esa obligación tiene total validez legal, fuerza de ley, lo acordado, lo convenido, la palabra dada, las condiciones acordadas, todas ellas son de cumplimiento obligatorio para las partes. Nuestro Código Civil regula estas situaciones en el artículo 1519 del Código Civil. Vemos también que el Código Civil, vamos a verlo en este curso, regula lo relativo a esos contratos formales o de obligación general, el cumplimiento de lo que contiene la norma, la ley, en el libro 5 de nuestro Código Civil, de los artículos 1251 al 1318 y del 1517 al 1673, que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las diversas formas de los contratos? Está regulado en el artículo 1574. Y en primer lugar tenemos la escritura pública. La escritura pública es la que se celebra ante un notario público. Un notario que haya cumplido con todos los requisitos legales para el ejercicio de la profesión de notario y que todos los requisitos legales los ha llenado y se encuentra habilitado para el ejercicio del notariado, que no tenga ninguna suspensión por parte del Colegio de Abogados ni de la Corte Suprema de Justicia. Entonces puede elaborar una escritura pública y esa escritura pública puede tener plasmado un contrato. Existen contratos formales que son los regulados en nuestro Código Civil, en el libro 5, y establece expresamente la ley que tienen que ser en escritura pública, como en el caso de una compraventa. La propia ley establece que solo a través de escritura pública debe de celebrarse un contrato. Y además, la ley establece que ese contrato tiene que ser inscrito en el registro general de la propiedad. Otra forma de contrato es en documento privado. En documento privado con firma autenticada. Aquí pueden celebrarse los contratos que no son formales.
que la ley no exige formalidad. Entonces, en ese caso, se celebra en documento privado. Además, la ley establece que son esos contratos que no exceden de 300 quetzales. Por correspondencia, por correos y contratos verbales. Lo que son principios de la contratación. Tenemos el consensualismo. El consensualismo, el formalismo y la autonomía de la voluntad. Son los 3 principios de la contratación. Vamos a ver cada uno de estos. El consensualismo. Esta es la aprobación de un contrato. En ella se señala que basta el consentimiento de las partes para llevarse a cabo el contrato. El que trasciende al exterior, que sea conocido lo que se acordó y que se lleve a cabo. En este principio dice que es fundamental el consentimiento de las partes para que sea llevado a cabo un contrato. Sin consensualismo no hay aprobación del contrato que se quiera haber celebrado. El formalismo, este principio se refiere a que deben existir el cumplimiento de signos exteriores. El contrato tiene que ser material, tangible, comprobable. Debe estar acompañado de solemnidades, como por ejemplo el caso en que la ley exige que sea elaborado el contrato en escritura pública. Entonces aquí debe de ser formal el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, en una escritura pública tiene que cumplirse a cabalidad con los requisitos del Código de Notariado, que existen requisitos formales de cumplimiento obligatorio. Por ejemplo, todos los contratos son formales, referido a que los contratos, para su validez y eficacia, es necesario que existan signos concretos de su existencia. El otro principio es el de autonomía de la voluntad. Aquí dice que la voluntad expresada en el contrato, ya sea de manera verbal o escrita, tiene validez. La ley del artículo 1251 a 1268 de nuestro Código Civil, ahí desarrolla lo relativo a la voluntad expresada en el contrato. La expresión de la voluntad y declaración de voluntad constituye la forma del acto jurídico, el modo como se exterioriza al tiempo de celebrarse el contrato. En consecuencia, es un elemento que se configura en el otorgamiento del contrato. Si la voluntad es expresa o bien es tácita. Si es expresa, quedó contenida en un documento, o sea, en una escritura pública, y si es un contrato no formal, que puede quedar en un documento privado con firma autenticada, o bien si fue por correspondencia a través de correo electrónico, también la legislación de Guatemala le da validez a esta clase de contratos. O bien podría darse el caso de un contrato verbal si es un negocio jurídico que no exceda de 300 quetzales. Tenemos que de la voluntad tiene que ser también una voluntad libre. Además de que puede ser expresa o tácita, también la autonomía de la voluntad nos manifiesta
que esa debe ser expresada de manera libre, sin uso de fuerza, sin coacción, sin intimidación, porque de lo contrario existirían vicios en el consentimiento y por supuesto no perdería su validez el contrato. La eficacia y límites. Se ha discutido si pueden ser celebrados únicamente los negocios o contratos establecidos en el Código Civil, o si es aceptado el contrato que constituye la expresión de la voluntad humana. ¿Por qué? Vemos que nuestro Código Civil en el libro 5 expresamente regula los contratos en particular. Y eso, primero Dios, nos da tiempo de estudiarlos. Pero ahora bien, con el cambio de la tecnología, con el cambio de todo este modernismo que ha venido al mundo y que a través de la tecnología se hacen transacciones a grandes distancias, entonces vamos a estudiar qué dicen las teorías al respecto. La primera es la teoría de la concepción restringida. Nuestro artículo 1519 del Código Civil nos regula que desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado, y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. Esta teoría lo que considera es que solo los contratos regulados en el Código Civil son válidos. Son contratos típicos porque están regulados en la ley, expresamente regulados en el libro 5 del Código Civil. La teoría dice que solo los que están en la ley son los que son los que deben de ser reconocidos. Son los de cumplimiento forzoso. La otra teoría es la teoría de la concepción amplia y considera que las normas no son limitativas para la celebración del negocio o contratos distintos a los previstos expresamente en la ley. No se limita su existencia, ya que se extiende sabiamente al porvenir, a lo que está por venir, al futuro, siempre que no lesione el orden público y la moral. El artículo 1519 de nuestro Código Civil hace descansar la obligatoriedad del contrato en que el mismo esté dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado. Con esta disposición, la ley está admitiendo la amplitud o bien indeterminación de que habla la doctrina. A eso se debe que nuestro Código Civil adopta una posición mixta o ecléctica por la combinación que hace de los contratos verbales o escritos, porque dice la ley que puede ser la celebración de un contrato de manera expresa o tácita, o bien puede resultar también de la presunción de la ley en los casos en que ésta lo disponga expresamente. Eso lo regula nuestro artículo 1252. Y el 1256 establece: cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar lo que juzguen conveniente. Entonces, ahí tenemos que adopta nuestro Código Civil
las teorías que vimos anteriormente. O sea, de una manera ecléctica, de una manera mixta, de una manera amplia, nuestro Código Civil hace la aceptación de diversas formas para contratar, según sea la voluntad de las partes. Los deja en libertad de decisión. ¿Y cuáles son las obligaciones provenientes del contrato? Está regulado en nuestro Código Civil que los contratos, en primer lugar, se perfeccionan por el consentimiento de las partes. Las partes son las que deciden cuáles son las condiciones que de manera voluntaria quieren dejar plasmado en el contrato, excepto las formalidades que la ley regula. Por ejemplo, si es una escritura pública, el Código de Notariado establece los requisitos esenciales que debe cumplir toda escritura pública. Y nuestro Código Civil, cuando regula lo relativo a los contratos en la parte 5 del Código Civil, dependiendo del contrato, tenemos cuáles son los que la ley exige, por ejemplo, que sean constituidos en escritura pública. O sea, establece la formalidad de cómo se va a celebrar el contrato. Y por supuesto debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. La buena fe prevalece en toda contratación. Quiere decir que las dos partes, de común acuerdo, sin engañar, sin existir vicios que afecten la desigualdad entre las partes, entonces se celebran los contratos. Efectos del contrato los podemos ver en el artículo 1534. Y, por supuesto, como les había mencionado, el que celebra un contrato está obligado a concluirlo. Y si no lo hace, le va a corresponder resarcir los daños y perjuicios en caso de incumplimiento a través de las acciones legales correspondientes. Y muchas gracias. A continuación, seguimos conversando sobre este tema. Bueno, ahora sí. Muy bien. A ver, Luis Cecilio González. Buenas noches, licenciado, mucho gusto. Perdón que no tenga una claridad, pero estoy saliendo de una reunión y entonces estoy muy atento a la clase. Tenía una consulta pequeñita. En varias ocasiones he escuchado la palabra tácita, pero igual al buscarla en diccionario, igual se me confunde un poquito el asunto. Usted me podría apoyar con esa palabrita. Bueno, mira, yo les expliqué aquí que el artículo 1574 establece varias formas de contrato. ¿Sí? 1576. Vamos al artículo. ¿Quién me hace favor de leerlo? Acá lo tengo, licenciada. 1574, licenciada. Perdón, sí, es 74, perdón, sí. Formas de los contratos. Toda persona puede contratar y obligarse. 1. Por escritura pública. 2. Por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar. 3. Por correspondencia. Y 4. Verbalmente. Bueno, pongamos el caso del ejemplo del inciso 4. Verbalmente. Las personas celebran un contrato de arrendamiento
ese contrato de arrendamiento se hizo por escrito, ¿sí? Pero resulta que el inquilino es una persona que cumple, es puntual en los pagos, no le da problema al propietario del inmueble, pero el plazo de contrato terminó. Pero esta persona está de acuerdo en que siga siendo su inquilino, porque tienen una muy buena relación entre las partes. Entonces, ¿qué sucede? De manera tácita, sin que se haya prorrogado el contrato de arrendamiento, recibe la renta del mes donde ya no hay contrato. La ley establece que esa contratación se tiene por prorrogada por esa aceptación que se hizo de la renta sin poner ninguna objeción por parte del propietario. En la doctrina se le llama principio de la tácita reconducción, ¿sí? Porque sin que el contrato fuera ampliado, verbalmente estuvieron de acuerdo los contratantes de que continuara el contrato de arrendamiento y solo le recibe la renta. Entonces se llama aceptación tácita y se llama, según la doctrina, principio de la tácita reconducción. ¿Han visto alguna vez un ejemplo de esos? Que es una persona responsable, ya no necesito volver a hacer otra escritura porque ya nos conocemos. Es una persona que cumple, que es responsable, que es honrada, que es honesta. Entonces, yo quiero conservar ese inquilino. Entonces, no necesito otra escritura pública porque sé que me va a cumplir. Entonces, le prorrogo el contrato y le acepto la renta el mes siguiente sin haber hecho una prórroga al contrato de arrendamiento, por ejemplo. La aceptación que hace a través de la acción de aceptación de la renta, la ley lo reconoce como la tácita reconducción, la tácita aceptación de continuación del contrato. ¿Sí? ¿Le queda claro el joven que preguntó? Sí, licenciado, muchas gracias. Es con esos ejemplos. Muy bien, para servirle. A ver, ¿quién más quiere preguntar? Estos temas dan mucho lugar a preguntar. Sonia Amanda Chiquito, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Disculpe, ¿podría dar un ejemplo del contrato de correspondencia? De correspondencia. Bueno, ahora con los correos electrónicos, ¿verdad? Se hacen pedidos comerciales de artículos a través del correo electrónico. ¿Se llevan a cabo esas negociaciones? ¿Qué dice usted, Sonia? Los pedidos hasta del mercado, del supermercado, se hacen electrónicamente ahora. Sí. Hace su pedido sin que usted haga o sea, es un acuerdo de voluntades, es un contrato porque por acuerdo de voluntades, usted voluntariamente ingresa electrónicamente y hace su pedido. Y le responden que le van a mandar la mercadería que usted solicitó. Al llevarle la mercadería, usted paga el precio. Esa es una contratación. Aquí vamos a ver también lo que es la oferta y eso, ¿verdad? Pero es una negociación. Es un negocio y es una contratación. ¿Por qué es una contratación? Hay dos partes, bilateralidad. Usted preguntó un precio del artículo y lo aceptó. Le aceptó las condiciones de venta. Por supuesto, la parte que le vendió el artículo no le va a vender un artículo pasado, que ya no sirve, ya expiró. O sea, tiene que ser de calidad el producto que le está vendiendo.
porque si le mandara algo que no sirve, también está la DIACO para denunciar, ¿verdad? Cuando hay anomalía en los productos que se están vendiendo que hacen daño a la salud, ¿sí? Se puede denunciar en la DIACO. Pero, digamos, las dos partes tienen que cumplir a cabalidad con la negociación, con el contrato celebrado por correspondencia, por correo electrónico, en fin, usted hace un pedido y tienen la obligación de enviárselo, tal como lo ha solicitado, y de la calidad que tiene que tener el producto. ¿Sí? ¿Le parece bien el ejemplo? Muchas gracias, licenciada. Sí, ya me quedó claro. A la orden, pues. Benjamín de Jesús, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Solo una pregunta, por ejemplo, en las formas de los contratos, ¿es lo mismo de por correspondencia o que virtual o es Sí, diferente la sí, virtualidad? sí, porque es por correo electrónico, es correo. O sea, nuestro Código Civil, ¿cuándo fue aprobado? Vamos a ver si se recuerdan. En el considerando, En 1963, licenciada. imagínense, y sin embargo lo seguimos utilizando. Dice En ese por tiempo no habían correos correspondencia. electrónicos, licenciada. No habían, pero, o sea, no va a especificar el correo electrónico, pero pero es correo, es Ajá, o sea que correo. ahora, digamos, antes No se se usaba hable. el correo normal, ahora es el correo electrónico, que Pues es sí, virtual, puede antes ser. era con cartero, ¿verdad? No sé si ustedes son muy jóvenes, no conocieron, pero había cartero antes, había una persona que iba a entregar las cartas, pero todavía se aplica este artículo 1574, solo que ahora con la tecnología, ¿verdad? Incluso se incrementó la contratación por correspondencia, ¿verdad? Ahora hay contratación telefónica también. Hay compras por teléfono. Hay un artículo aquí del Código Civil que habla de las compras por teléfono. Cuando miremos la oferta, el Código Civil nos habla hasta de compras por teléfono. En el artículo 1524 del Código Civil habla que hay contrato por teléfono. ¿Quién lo lee? 1524. El contrato por teléfono se considera celebrado entre presentes y tanto en este caso como en el del artículo anterior, el contrato se reputa celebrado en el lugar en que se hizo la oferta. ¿Ya ven? Nuestro Código Civil nos establece el contrato por teléfono que ahora se utiliza tanto, ¿verdad? Ahí hay TV offer que no deja de llamar, ¿verdad? Se está utilizando esto mismo que desde 1963 está vigente. Seguimos la humanidad en esta forma de contratación. ¿Sí? ¿Está de acuerdo, Benjamín? Sí, licenciada, muchas gracias. Ya Para estoy, hola, servirle. muy amable, gracias, A licenciada. la orden. Belisario Rosales, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada. Gusto en saludarle. Gracias, igualmente. Licenciada, con respecto a los ejemplos que estaba dando sobre correspondencia, a mí me entró una inquietud. Sí, Por ejemplo, las ventas que se hacen por Facebook o las ventas que se hacen por WhatsApp, ¿también entrarían eso como un contrato sí, de sí, correspondencia? sí, claro, claro, también son transacciones válidas, son negociaciones válidas. Y por supuesto también tiene las reclamaciones y los efectos de cumplimiento también, ¿verdad? Sí, Los ustedes efectos de cumplimiento. Por ejemplo, en el de por teléfono, pongamos, el TV offer.
Ahí le dice que si viene con desperfecto el producto, puede inmediatamente dar aviso para que le sea cambiado el producto. Si no le dio tiempo de destaparlo cuando llegó el mensajero a entregarle el producto. Tiene usted tiempo, 8 días, para poder presentar su reclamación y tiene el compromiso el vendedor de cambiarle el producto. Si no lo hiciera, pues ahí está la DIACO para plantear su inconformidad, ¿verdad? Ya, licenciada, también estos contratos, como usted, escuché que usted mencionó que no tienen que superar de 300 quetzales. Sí, el contrato verbal. Eso lo dice la ley. Le voy a decir en dónde está. En el artículo 1575 del Código Civil. Si gusta, le damos lectura. Sí, por favor, perdón, no lo dije, pero eso estaba esperando. Artículo 1575. El contrato cuyo valor exceda de 300 quetzales debe constar por escrito. Entonces, quiere decir que el verbal, interpretando la norma, el verbal no tiene que exceder de 300. ¿Sí? Si Ahora el contrato fue... ¿Perdón? ¿Segunda parte? Oiga. Sí, por favor. Si el contrato fuere... Si el contrato mercantil puede hacerse verbalmente si no pasa de 1000 quetzales. Sí, muy bien. El Código de Comercio de Guatemala es lo que regula los negocios mercantiles. ¿Qué es un negocio mercantil? El que se celebra entre un comerciante y un particular, van a decir ustedes. Entonces, muchos negocios mercantiles, claro. Hay muchas transacciones, siempre que interviene un comerciante que se dedica a la negociación de mercadería, es un contrato mercantil. ¿Qué sucede? Ustedes van a recibir su curso de Derecho Mercantil y les van a enseñar que los principios mercantiles son menos rígidos que los contratos civiles, como los que estamos viendo de compraventa, donación, permuta, todos esos contratos que tenemos que ver. Entonces, los mercantiles, los principios que rigen el derecho mercantil son la buena fe, el libre acuerdo de los contratantes, es más flexible que un contrato civil mercantil. El comercio, digamos, entre comerciantes, ellos se cambian mercadería, se mandan documentos mercantiles mucho más flexible que el pagaré, que la tarjeta de crédito es mercantil, o sea, son con menos formalidades que un contrato, digamos, traslativo de dominio, como sería la donación, la compraventa. Esos son solemnes, son contratos solemnes y más formales. Leamos el artículo 1576. A ver, ¿quién me está leyendo la ley? Los contratos que tengan, sí, Linda, los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. Bueno, los que se tienen que registrar. Bueno, ¿a qué se refiere ese artículo cuando dice que son contratos que tienen que inscribirse? Por ejemplo, una donación. Una donación es un bien inmueble que una persona de forma voluntaria, sin ningún pago, dona, por ejemplo, un bien inmueble. Pero esa donación, al hacer esa escritura, el testimonio no lo va a guardar en una gaveta y dejarlo ahí. Tiene que inscribirlo en el Registro General de la Propiedad. Entonces, ¿qué dice la ley? Son contratos solemnes. Tiene que elaborarse en escritura pública. No podría hacerse una donación en una hoja de papel bond, por ejemplo.
Solo lo hace en una hoja de papel bond a mano y ya yo dispongo que a mi hijo le quiero dejar de donación, quiero pasarle de donación la casa que está en la zona 3 en tal dirección. La ley no acepta, no le va a dar validez a una donación que se hace sin cumplir los requisitos formales, tanto del Código Civil como los del Código de Notariado. Y que no cumple con la obligación de inscribirse en el Registro General de la Propiedad. Si carece de inscripción registral, no surte los efectos, aunque se haya hecho la escritura pública, porque podría haberse hecho otro traspaso, otra operación registral. Entonces la persona se afectaría en ese derecho, porque no cumplió con llevarlo a inscribir al registro de la propiedad, o bien el notario que le está haciendo el trabajo, estar siempre atentos a que le dé su escritura registrada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí será la duda. Mario, Licenciada, disculpe. perdón, sí. ¿Quién me está hablando? Perdone. ¿Quién me está hablando? Le habla Wilmar Velázquez. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Disculpe, bueno, espero. Ay, perdone, no se le oye. No se le escucha su pregunta. Sí, licenciada, disculpe. Aquí no entraría el artículo donde dice de la cesión de la buena fe, en ese papel bond que usted estaba explicando. Sí, mire, ahí pudo haber muy buena fe de parte del donante, pero ahí sí que se tiene que cumplir con la ley. Ustedes tienen que estudiar cuidadosamente cuando sean ya profesionales y les pidan que me haga una escritura de donación. Tienen que repasar bien su código, lo que la ley establece respecto a ese contrato, para no caer en ninguna ilegalidad ni en ninguna prohibición que establece la ley. ¿Por qué? Para que no afecte la validez del contrato. Si se incumple con la ley, afecta la invalidez del contrato. Y el contrato no lo va a poder defender por decir, es que él tenía buena fe. No, simplemente no cumplió con la ley. Ningún juez le va a avalar ese contrato. Pero si la persona ya falleció, menos. Quedaría eso sin efectos esa donación. Al no estar registrada, no surte los efectos. Y si se muere la persona, menos, porque ya no podría resolverse. Quedaría dentro de un sucesorio el bien. Y la persona que iba a recibir la donación se queda sin ese bien. Entonces, la responsabilidad como notarios que elaboran esa clase de contrato, tiene que ser muy cuidadosa el cumplir con toditos los requisitos que establece la ley. Eso se los van a enseñar en notariado, cómo hacer una escritura de donación. Pero les adelanto, porque el efecto del contrato va a depender de la calidad de trabajo que haga el profesional. ¿Sí? Wilmer, ¿estamos claros? Sí, licenciada, muchas gracias. Mario Alfonso, buenas noches. ¿En qué le puedo servir? Gracias, licenciada. Buenas noches. Mi consulta es, en las escrituras públicas regularmente se consigna, perdón, se consigna que son cláusulas escriturarias, y he visto también en documentos privados que dice que son puntos contractuales. ¿Eso hace la diferencia entre cada uno de los instrumentos? Mire, una escritura pública, ahí
notario va a cumplir a cabalidad. Tiene que cumplir porque es su obligación como profesional responsable que el instrumento público que está elaborando cumpla a cabalidad con todos los requisitos legales. Cuando se hace un documento privado, como su nombre lo dice, es un documento que van a elaborar los dos particulares, no el notario. Lo que sucede es que en la práctica el notario lo que hace es autenticar firma. La firma de las dos personas que elaboraron el contrato privado. Pero el notario no está dando fe del contenido de ese documento privado. Sino ese es un acuerdo de las partes, ellos solos. El notario da fe de que quién colocó la firma, pero no del contenido. En cambio, en una escritura pública, sí. En una escritura pública, el notario investido de la fe pública notarial da fe del contenido de ese instrumento público. Así está. Y si lo hace mal, también puede ser demandado el notario, ¿verdad? Aparte de las sanciones, pueden haber inhabilitaciones, multas, suspensiones, y si es algo de la vía penal, hasta pierde el título, ¿verdad? Por eso hay que aprender bien, no es así nomás. Con mucha responsabilidad se tiene que trabajar. Benjamín de Jesús, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Solo tenía una pequeña duda que usted estaba mencionando lo de la donación. Me vino una duda de respecto a la donación que es en usufructo vitalicio. ¿Cuál es la diferencia? Sí, mire, la donación entre vivos con reserva de usufructo vitalicio es que, por ejemplo, le voy a poner mi caso. Mis papás ya están en edad avanzada. Entonces mis papás dijeron, bueno, mejor en vida, para evitarles que tengan que hacer un proceso sucesorio, mejor en vida, de una vez les vamos a dar su propiedad, por ejemplo. Entonces, esta casa se la dejo a mi hija María, ¿verdad? Pero vamos a llamar a un notario para que haga la escritura pública. Pero como vivimos en esta casa, nos vamos a reservar el usufructo vitalicio. Entonces se hace la escritura de donación y en una cláusula los donantes se reservaron el usufructo vitalicio. Entonces, esa escritura, una vez firmada, el notario hace el testimonio y lo lleva a inscribir al registro de la propiedad. Al hacer la operación registral, va a aparecer que fue donada esa propiedad a tal persona y que los donantes se reservaron el usufructo vitalicio. Es decir, que mientras vivían ellos, tenían derecho a vivir en la casa y disfrutar de la casa. Pero ya la donación ya estaba a favor de la persona que ellos quisieron. ¿Qué sucede? Al morir, solo se solicita en un memorial acompañando la certificación de defunción que la persona que gozaba de usufructo vitalicio ya falleció y se demuestra con la certificación del RENAP. Pues procede el registro de la propiedad, cancelar ese usufructo porque ya la persona ya no vive. Entonces, ya no necesita un proceso sucesorio, ni de testamento, ni de intestado, porque la propiedad a través de una donación, de una vez se transmitió el derecho de propiedad a favor del donatario. El donante cedió su derecho de propiedad al donatario. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, licenciada, muchas gracias. Muy amable, gracias. Para servir.
Gerson Corado, buenas noches. Gerson, buenas noches. Licenciada. Buenas noches, a la ¿Qué tal? orden. Voy para Gracias. servirle. Cabalmente con el tema. Gracias, un gusto. Exactamente con el tema que usted está hablando de la donación entre vivos, con usufructo vitalicio y el hecho de que, por ejemplo, por buena fe hagan una carta donde se lo heredan al hijo, No, por decirlo así, no se, obviamente no tiene ninguna validez. no. ¿De qué manera? Mi pregunta es, ¿se puede anular este usufructo vitalicio el donante si estuviera vivo? Y si lo puede ceder, por ejemplo, si quisiera anularlo para la persona que se lo cedió, lo puede anular y se lo puede entregar a otra persona, por decirlo así. ¿Es correcto? ¿Es probable que se pueda hacer eso? Sí, mire. Aquí nuestro Código Civil nos desarrolla el tema de la donación entre vivos del artículo 1855 al 1879. Es importante que lean esos artículos. ¿Qué es lo que dice la ley? La donación entre vivos, aquí lo regula la norma, la ley, y por supuesto si se reservan el derecho de usufructo vitalicio, como lo estudiaron ustedes en Civil 2, el usufructo es un derecho real de mero goce. ¿Sí? ¿Cuáles son los derechos reales de mero goce? A ver quién contesta. Civil 2, derechos reales de mero goce, ¿cuáles son? Compañeros. Licenciada, de mero goce sería usufructo, uso, habitación y servidumbre. Muy bien. ¿Qué es un derecho real de mero goce? El usufructuario tiene la propiedad, Pero no la puede enajenar. no tiene la propiedad. Los derechos reales de mero goce le corresponden, la propiedad le corresponde al nudo propietario, se llama. Al nudo propietario. Porque la utilización del bien, el derecho de uso y disfrute del bien, es del usufructuario, pero él ya no es el propietario. En una donación transfirió el derecho de propiedad, pero se reservó el usufructo, se reservó el derecho de utilizar el bien. Si él lo quiere, lo alquila y cobra renta. En fin, en un usufructo puede tener frutos civiles también, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Vaya, una persona le donó a otro el bien. Resulta que se lo donó a la hija y se quedó viviendo en un apartamento porque la hija se casó, tiene hijos, y viene el papá y se quedó viviendo en un apartamento que ya está viudo él. Entonces se quedó en el apartamento y que la hija viviera en la casa. Pero resulta que el yerno, y les estoy contando un caso de la vida real, resulta que el yerno le dice a la esposa, mira como la casa ya te la pasó tu papá a tu nombre, ya es tuya. Cambiemos la chapa de la casa y así podemos alquilar ese apartamento y cobrar y tener renta. Porque como la casa ya es tuya, que mire tu papá dónde se va a vivir, que se vaya a vivir con otro hermano. Pero cambiemos la chapa de la casa. Resulta que llega el papá y quiso entrar a la casa y la llave no abría. Y no abría la casa. ¿Y aquí qué pasó? Porque y tocaba al señor, nadie le iba a abrir. El señor era ministro, no era una persona, era una persona de bien, una persona que se dedicaba incluso al servicio de la iglesia. Pues vino el señor, lo dejó durmiendo en la calle, ¿verdad?
se fue a la iglesia a ver quién le daba refugio. Y su ropa, sus cosas y todo, la hija, haciéndole caso al yerno, ya no dejó entrar a la casa de su papá. Entonces el señor ya buscó ayuda de un profesional que fue cuidadoso y se puso a leer el Código Civil que podía hacer ahí. Y estudió el profesional que la ley establece en el artículo 1866 del Código Civil que cuando existe casos de ingratitud puede ser revocada la donación. Aquí lo dice el artículo 1866 del Código Civil. Puede ser revocada una donación por ingratitud. Es que vino, ¿qué hizo el papá? Su hija de su corazón, su amor con el cual le había regalado la casa, el papá se vio en la necesidad de revocar la donación. Y hizo la revocación de la donación. La hija, como ya la tenía inscrita en el registro de la propiedad, dijo, ya es mía. Imagínese, haciéndole caso al yerno. El papá le revocó la donación. Le notificaron a la hija y vino la hija y se opuso a la revocación de la donación. Por supuesto, el señor tenía abundante prueba para demostrar lo que la hija había hecho con él. Y se declaró con lugar la revocatoria de esa donación. Viene la hija y todavía apeló la sentencia de primera instancia. Y ahí en los corredores esperando al papá para llorarle y pedirle perdón por lo que había hecho, pero que la casa no se la quitara. Vino el papá y ¿qué le dijo a la hija? Hija de mi corazón, yo te amo mucho, hija mía, pero tú tienes que ser responsable de lo que hiciste con tu padre. Tu padre te regaló el inmueble y con ingratitud te has comportado con este anciano. Y entonces le revocó la propiedad. Así de sencillo. ¿Qué pasó después? Ya no lo sé yo. Pero lo que yo sé, que en apelación también se confirmó la sentencia de primera instancia, porque estaba plenamente demostrada la ingratitud de la hija hacia el padre. Y se aplicó la ley. Eso es lo que sucede con una donación. Yo me recuerdo que hay hijos que dicen, es que mi papá no me heredó y tenía obligación de heredarme porque soy su hijo. ¿Ustedes qué dicen? No hay obligación de heredar. No hay obligación. No hay obligación, licenciada. Pero en los juicios vieran ustedes los grandes conflictos familiares que hay por las herencias. Hay muchos conflictos. Es terrible. Hace poco hasta hubo un caso en el cual las hijas, o sea, un señor que con mucho dinero, un gran empresario, repartió a los hijos en vida, ¿verdad? Sus propiedades. Y las hijas que empezaron con los problemas que querían determinada empresa, y lo que hicieron fue tramitar la declaratoria de incapacidad de su padre. Y el señor se presentó al tribunal y le dijo, yo soy en pleno uso de mis facultades mentales. Y aquí estoy presente y me pueden poner cualquier médico que me examine que yo no soy incapaz. Las hijas estaban tramitando la declaratoria de incapacidad del padre para ser ellas las administradoras de los bienes.
Aquí pasan muchas cosas en este país, muchos conflictos. ¿Y cómo se resuelve? A través de la eficiente abogacía, abogados que tienen la base legal para poder defender a sus clientes. ¿Sí? También aquí hicieron un comentario, pero también hay padres que no han sostenido a sus hijos, que la madre ha luchado por sus hijos, por sacar adelante a sus hijos. Yo conozco un caso, la mamá solita trabajaba hasta sábado y domingo y sus 3 hijos se graduaron de ingenieros y el papá nunca les dio pero ni una pelota, ni un juguete, nada. Pero ya cuando se enteró que los hijos ya eran ingenieros y todo los buscó para que le dieran su pensión alimenticia. ¿Qué les parece? También hay padres que se han olvidado de sus hijos, no les dieron ni amor ni nada, pero después exigen su pensión alimenticia por la afiliación que existe, ¿verdad? De todo hay en el mundo, de todo hay. ¿Sí? Así pasa. Bueno, ¿quién más quería? Gerson Corado, ¿quería preguntar otra vez? Sí, disculpe, ya la última pregunta. Con respecto al tema del usufructo vitalicio, si fuera en buena fe, poniendo otro escenario, donde ya se cediera la posesión del bien inmueble a la persona que se lo donaron, y esta persona puede decidir donarla al hijo, obviamente, o a otra persona ajena, me imagino, se hace No puede. igualmente, puede hacerse por medio de un usufructo, ya no se puede. Sí. Mientras Gracias. exista el derecho real de usufructo a favor de una persona, el nudo propietario no tiene libertad de disponer del bien hasta que el usufructuario muera, o salvo que voluntariamente renuncie al usufructo. Porque eso también pasa, ¿verdad? Las personas son propietarias del bien y ya quieren hipotecar y ya quieren disponer del bien, pero si hay un derecho real inscrito a favor de determinada persona, el nudo propietario no tiene libertad de disponer de ese bien, porque está limitado su derecho de propiedad por un derecho real de mero goce. ¿Ya? Esos son los derechos Sí, reales. gracias. ¿Y qué Muy es un amable. derecho real? El derecho real es el que se hace valer. Es el derecho que ostenta una persona y lo hace valer frente a cualquiera. El que tiene un derecho real lo defiende ante cualquier persona que quiera afectar ese derecho. Y si no, pues en la vía judicial, pues si no se puede de buena manera, en la vía judicial lo va a reclamar. Y si se hiciera una escritura pública haciendo caso omiso del derecho de usufructo, al momento de irlo a inscribir al registro de la propiedad no lo van a operar, porque en el registro de la propiedad está inscrito el usufructo. Aunque hagan la escritura, no la va a operar el registro general de la propiedad. Se la va a rechazar. Porque no compareció a la escritura pública del usufructuario y no expresó que renunciaba al usufructo. Entonces, al estar ese usufructo en beneficio de determinada persona, nadie puede afectar ese derecho real del usufructuario. Eso fue lo que estudiaron en derechos reales. ¿Sí? ¿Se recuerda? Ya no. Licenciada. Acaban de Ahorita, recibir Civil 2. ahorita estamos recordando otra vez. A mí me encantaba el curso de Derecho Civil 2. Me gustaba, pero me cambiaron. Me mandaron a contratos. Así que ahora estoy con ustedes. Hugo Licenciada, Roberto, buenas noches, sí.
Perdón. Gracias, licenciada. Una pregunta que le quería hacer hace rato, se estaba esperando, era sobre el contrato de mutuo. Ese sí va en escritura pública, ¿verdad? La ley establece que puede ser de las dos formas. Permítame, ahorita vamos a ver el artículo. Contrato de mutuo. Aquí está. Yo me recuerdo que se puede de las dos maneras, fíjese. Digamos, ustedes, no sé si han... ahora hay muchas cooperativas y muchas empresas así que prestan dinero, ¿verdad? Ellos tienen hasta impresos sus formatos de préstamo. Lo hacen sin escritura pública. Solo con firma autenticada. Como también el contrato de tarjetas de crédito. Eso no se hacen en escritura pública. Vamos a ver. Creo que no. No, no lo establece como obligación la norma, fíjese. Está del artículo 1942 al artículo 1956, el contrato de mutuo. Pero no establece la obligación legal, porque el contrato, la ley establece en el artículo 1576 que leímos, que son contratos solemnes que obligadamente tienen que ir en escritura pública los que son registrados, los que tienen que llevarse a los registros. En el caso de un contrato de mutuo, no hay que inscribirlo en el registro general de la propiedad, salvo que hubiera una garantía hipotecaria, como en el caso de los bancos. Cuando hay una garantía hipotecaria, sí va inscrito, sí va elaborado en escritura pública, porque hay que inscribirlo en el registro general de la propiedad. Pero si es un contrato de mutuo, donde solo la garantía es un fiador, por ejemplo, lo pueden elaborar en documento privado. Ah, ok. Gracias, licenciada, por aclarar Incluso eso. de manera verbal, cuando son, por ejemplo, entre hermanos que se prestan el dinero, lo hacen hasta de manera verbal, ¿verdad? ¿Y qué pasa si el hermano no le paga al otro? También puede a través de una prueba anticipada mandar a llamarlo y que ahí ante el juez responda a la pregunta si realmente le prestó o no le prestó el dinero. O ante el juez va el hermano a decirle, no, no es cierto que me prestaste dinero. Sería algo tremendo, ¿eh? Pero se da el caso. Gracias, licenciada. Pero también se acude a veces a la prueba anticipada para poder tener la prueba y después ya plantear un juicio ejecutivo para el cobro de lo adeudado. Pero si hay garantía, por ejemplo, de un inmueble, de un terreno, si hay constitución de garantía, sí es obligación que vaya en escritura pública, porque si no, no lo inscribe el registro de la propiedad. Mario Alfonso Cardona Pérez, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Cabalmente sobre ese tema iba mi aportación, porque pues el mutuo se va a hacer en escritura pública o en documento privado, dependiendo de la garantía que se esté dando. Sí. Si es una garantía inmueble, Sí. como usted nos lo explicaba, pues Y definitivamente obligadamente va inscrito. pública para su registro. Sí. Gracias, licenciada. Bueno, para servirles. Bueno, pues me alegra que pregunten y yo estoy para servirles. Hugo Roberto Corado, buenas noches. Gracias, licenciada. Otra pregunta. Bien, En bueno. lo coloquial, al contrato de mutuo le llamamos crédito, ¿verdad? Sí, sí. Sí, pues. Ah, bueno, gracias. Un crédito. Aunque no siempre es un crédito.
Por ejemplo, crédito se le llama cuando son instituciones bancarias, cooperativas, en fin, o personas particulares que se dedican a ser prestamistas. Pero también puede haber un contrato de mutuo con su amigo que le presta dinero, pero no con ánimo lucrativo, ¿verdad? Sino por ayudarlo. Que tiene usted una emergencia de una operación, una cirugía de su familiar. Entonces el amigo de buena fe lo está apoyando y le da un préstamo. ¿Sí? En ese caso no es con ánimo comercial, es con apoyo humanitario. Entonces, tampoco. A veces incluso hay contratos de mutuo que se celebran entre las partes sin cobrar interés. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que son los que no pagan, los deudores. Cuando quien se lo presta es una persona que se lo ha prestado para ayudarlo, porque usted está en un problema serio y necesita ayuda, humanamente, por cariño, por amistad, se le está ayudando, incluso sin interés, se lo están prestando, no lo pagan, no lo devuelven. Así es de duro el ser humano, ¿verdad? Y mal agradecido. Se da mucho. Bueno, los dejo por acá, ¿ya? ¿Sí? Nos vemos el martes y no seguimos platicando. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Increíble. Gracias, compañeros, también. Buenas noches. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Pase feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Bendiciones.